buenas noches, les doy una cordial bienvenida a un nuevo programa El Juez Escucha, espacio en el que esta noche tendremos a un ilustre invitado, el doctor Felipe Paredes San Román, quien es coordinador general del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional de nuestro país, quien hará un balance sobre la jurisprudencia constitucional reciente, sus alcances y nuevos desafíos. Pero antes de la entrevista, quiero darles a conocer que venimos dando respuesta a las diversas interrogantes que nos hacen las personas a través de nuestras redes sociales. Es así que tenemos a la consulta que cogimos al azar, llegada el día de ayer, en la cual se nos pregunta, referido estrictamente a que una persona se encuentra con prisión preventiva otorgada por una investigación por el delito de extorsión. Nos indica el familiar, quien hace la consulta, que hay diversos testigos que podrían indicar que la persona es inocente. Asimismo, también nos ha indicado que hay una carta que ha sido dirigida a Fiscalía. Para ello, hay que indicar que respecto a la inocencia, esto se va a indicar luego de un debido y justo proceso. Se trata de una medida inicial, temporal, perentoria, que las personas que conocen de los hechos deben de ir y concurrir al Ministerio Público con el fin de emitir sus declaraciones, así como la persona que envió la carta también lo podría hacer personalmente, y de esta manera surgen nuevos elementos en la investigación y podría darse la posibilidad de una nueva orientación a la prisión mediante el Instituto Jurídico de Cese de Prisión. Bien, es así como abordaremos esta noche el tema anunciado por el señor doctor Felipe Paredes San Román, a quien lo tendremos luego de una breve pausa comercial. El Tribunal Constitucional, como ente autónomo en nuestro país, tiene como uno de los objetivos, o podríamos decir una de las mayores actividades a las cuales desarrolla, es la consulta que se hace a través de sentencias en el ámbito del derecho constitucional, derechos fundamentales en los cuales los litigantes acuden con el fin de un pronunciamiento por este máximo intérprete, que sirven de guía las resoluciones que emiten a todos los jueces de la República y a la sociedad en general. Es así, señores, que esta noche tenemos a nuestro invitado, el doctor Felipe Paredes San Román, quien es coordinador general del Gabinete de Asesores del Tribunal Constitucional, a quien le damos una cordial bienvenida y el agradecimiento, doctor, por estar en este programa. Muchas gracias por la invitación y encantado de compartir con ustedes en esta oportunidad. Gracias, doctor. Quisiera que explique al público a propósito de las sentencias que emite el Tribunal Constitucional. Hemos visto y observamos que hay un criterio siempre, el de ser tuitivo a ciertos grupos vulnerables, cuáles son los niños y adolescentes. Hay una sentencia dictada hace pocos meses en la cual se alude, sin mencionar las circunstancias, tal vez o los nombres, si es que usted no lo tiene bien, en la cual concurre la demandante al juzgado en el cual se iba a llevar a cabo el juicio de alimentos, y estando en las instalaciones del juzgado, por supuesto que llega en forma tardía, pasadas 5 minutos, la señora juez del juzgado, haciendo efectivo el apercibimiento, da por concluido el proceso y como tal no se lleva a cabo la audiencia, pese a que la demandante hizo conocer a la jueza y presentó documentos en ese momento de una dolencia física que tenía una de sus hijas mayor. Es así. Respecto a ello, ¿qué posición toma el tribunal
referido a procesos en los cuales una de las partes es un menor de edad? Bueno, en realidad, como usted recuerda, la Constitución desarrolla ampliamente mecanismos de protección al niño y al adolescente en la medida que el artículo 4 de la Constitución establece que es uno de los grupos de especial protección. Y en el tema del niño está el interés superior que debemos resguardar en protección de este, y uno de los casos a los que el Tribunal Constitucional ha ingresado es el que usted menciona, en el cual el tribunal ha expedido una resolución donde de alguna manera busca salir de un espectro, si se quiere, muy formalista, donde advierte que esta juez, en este caso que usted ha aludido, efectivamente por un tiempo muy reducido, ¿no? En realidad la persona llega con muy pocos minutos de retraso, por una causal además muy justificada, porque en realidad su hija mayor tuvo un problema y lo acredita en el proceso, y pese a eso, la jueza a cargo del proceso no lo toma en cuenta, y por lo tanto la consecuencia del proceso fue que no se presentó la demandante, no se presentó el demandado, y la consecuencia era, como usted lo ha recordado, que se archive el proceso por alimentos. Entonces aquí, ¿a quién estamos sancionando? ¿Acaso a la madre que ha llegado tarde? En realidad se está sancionando al niño o a la niña que era beneficiaria de ese proceso de alimentos. Casos como esos revelan que la mirada del Tribunal Constitucional va más allá de algunos procedimientos que podrían en realidad entorpecer, formalismos como usted lo denomina, que podrían entorpecer con la verdad que se está buscando en cada caso concreto y con la satisfacción del derecho fundamental, que es a lo que se debe llegar. Cierto, efectivamente, tenemos también una sentencia bastante importante, porque esa conducta se ha venido dando en los tribunales, al menos acá en La Libertad, y sé que se hace a lo largo de todas las cortes, en el tema de llevar a cabo un proceso penal, por ejemplo, por usurpación. Justamente la sentencia está indicada por el delito de usurpación, se dicta la sentencia, queda consentida y pasa a etapa de ejecución. Estando en etapa de ejecución, la parte perdedora en juicio, vencida en juicio, quien es en esta oportunidad la parte procesada o acusada, concurre a un proceso civil, solicita una medida cautelar con el fin de paralizar esa situación de la administración de posesión. Y ante ello hemos sido actores presenciales que se daban esta suerte de procesos, se amparaban y con ello paralizaban la ejecución de la sentencia. El Tribunal Constitucional actualmente ha emitido una sentencia igualmente en la cual da un pronunciamiento referido a la cosa juzgada y fundamentalmente a casos como el que se acaba de presentar. ¿Hay alguna, por parte de usted, alguna exposición que pueda indicar a nuestros televidentes para que tomen conocimiento de ello? Sí, cómo no. Bueno, el derecho a la cosa juzgada tiene, yo creo, una capital importancia en general en las relaciones personales, porque uno acude al Poder Judicial y lo que busca, además de la celeridad, es la previsibilidad o la predictibilidad, como también dicen los anglófonos. Y el derecho a la cosa juzgada implica respetar la sentencia en sus propios términos. Y se ha estado llevando a cabo una práctica, en general en los juzgados de la República, que a veces en ejecución de sentencia se está yendo más allá de lo que originalmente se resolvió. Me explico. Si el parámetro que se ha determinado en una sentencia es de determinado tipo, nosotros entenderíamos que en ejecución de sentencia, esto es cuando se busca resolver alguna cuestión que ha sido materia de aclaración, que ha sido materia de reposición y los recursos que se interponen habitualmente, queda claro que no se podría ir más allá de aquel parámetro que estableció originalmente en la sentencia principal. De ahí que advertimos en algunos casos que en ejecución de sentencias se está yendo más allá de lo originalmente determinado en una sentencia. Y frente a eso, el tribunal lo que recuerda una y otra vez es que el derecho a la cosa juzgada es un derecho fundamental también de las personas, es un principio que guía la función jurisdiccional y que hace que un país otorgue seguridad jurídica en
los pronunciamientos de la Administración de Justicia. Sí, y fundamentalmente también la preponderancia. Se trata de una medida cautelar versus un proceso, un debido proceso que está con sentencia consentida y en el cual han tenido la oportunidad de realizar todo tipo de impugnaciones, ejercitar su derecho, de tal manera que es válido y realmente importante ese criterio que haya sido plasmado en una sentencia en la cual nos llega, fundamentalmente nos indica la posibilidad y la predictibilidad en los fallos que podamos los jueces ejercitar. Bien, doctor, quisiéramos también igualmente saber el Tribunal Constitucional, ¿cuál es la posición que ha asumido y cuáles son las sentencias relevantes en el tema de personas que tienen discapacidad? Claro, bueno, esta es otra materia importante, muy importante, en la medida que el tribunal se ha pronunciado en algunos casos que yo diría que son simbólicos, ¿no? Uno de ellos, por ejemplo, tiene que ver con una persona, en realidad 3 personas con discapacidad visual, personas invidentes, que querían ingresar a un conocido supermercado, esto en la ciudad de Lima, y para ingresar a este supermercado se buscaban ayudar de unos perros guía. Estos perros guía, hay que decirlo, no abundan en el país, son 3 según se tiene conocimiento, están certificados, y la cadena de supermercados impidió el ingreso de los perros guía y les ofreció una salida alternativa, que era que los colaboradores de esa empresa pudiesen apoyar a las personas invidentes o con discapacidad visual, reteniendo a los perros guía en el ingreso de ese supermercado. Entonces, esta aparentemente era una salida, era una medida alternativa, era una respuesta, pero las 3 personas afectadas no quedaron satisfechas con ellas, con esa respuesta del supermercado, porque estimaban que en realidad la ayuda del perro guía era una extensión de su personalidad, era una medida que les permitía tener autonomía, pleno gobierno sobre sus actos, y lo comparan con situaciones muy curiosas, como por ejemplo, para una persona con discapacidad, para una persona inválida, tener una silla de ruedas es de una utilidad tal como tener a esta persona invidente el perro guía, ¿no? Y estamos hablando además de unos perros con una especial preparación, un entrenamiento de 2 años, y todo eso determina entonces que el tribunal se sintiera sensibilizado, porque advierte que estamos en un escenario que es hostil a las personas con discapacidad y se busca corregir esa hostilidad con determinados tipos de medidas que la legislación internacional le llama ajustes razonables o acomodaciones necesarias, y lo que determina es que en este caso concreto el supermercado permite el ingreso de estos perros guía como ayuda a las personas con discapacidad. Entonces, bueno, fue una decisión material que un poco responde a su pregunta de cuál es la respuesta del tribunal ante las personas con discapacidad. Y realmente interesantísimo. Y quisiera también que usted nos dé otros ejemplos respecto a este grupo vulnerable, si podríamos luego de unos breves comerciales, y por tanto pedimos que continúe con nosotros y luego de unos breves comerciales seguiremos con nuestro ilustre invitado. Bien, nos encontramos con nuestro invitado, el doctor Felipe Paredes San Román, quien venía explicándonos la tendencia en las sentencias del Tribunal Constitucional. Señor doctor, quisiera que nos mencione qué otra sentencia relevante en la cual el Tribunal Constitucional otorga derechos a los grupos que veníamos tratando, los grupos vulnerables. De personas con discapacidad. Sí, doctor. Sí, mire, hubo un caso curioso de una abogada que formaba o estaba en la escuela de posgrado de una universidad, y ella, como tenía también discapacidad visual, le era muy difícil poder responder los exámenes de manera escrita. Entonces ella solicitó que se le evalúe oralmente. Pero frente a esto, el profesor de la cátedra mantuvo sus reticencias y aplicó el reglamento de la escuela de posgrado respectiva, que de alguna manera lo respaldaba. Entonces ella, ante esta situación de imposibilidad donde su derecho a la educación también se veía afectado, porque imagínense, para una persona con discapacidad visual
responder por escrito un examen le tomaba muchísimo más tiempo que a las demás personas. Entonces ella solicitó, insisto, rendir evaluación oral. Frente a la negativa de la universidad, ella recurre a un proceso constitucional y finalmente el Tribunal Constitucional le dio la razón, de tal manera que ella ya podía dar sus evaluaciones orales, ¿no? Qué bien, ¿no? En realidad podía así seguir desarrollándose la proyección que había esa persona. Sí, el tribunal ya ha recogido, digamos, no solo la normativa nacional, que hay algunas leyes que pasan un poco desapercibidas, como hay una ley que regula, por ejemplo, el uso de los perros guía, que hemos comentado en el anterior bloque, que es una ley que honestamente mucha gente no la conocía, y además está recogiendo la legislación internacional respecto de la cual el Perú se ha hecho parte, como la Convención de las Personas con Discapacidad, que en virtud de la Constitución, de la cuarta disposición final y transitoria, forma parte del derecho nacional, y eso hace que los pronunciamientos que haga el tribunal ya no solo tengan un respaldo normativo nacional, sino también haga eco de lo que la legislación internacional también señala. En el sector educación, a propósito, la ley del magisterio, se han emitido también resoluciones del Tribunal Constitucional en la cual se está advirtiendo un cambio, una variante respecto a derechos a los docentes, ¿no? Sí, digamos que es una ley muy amplia que contiene situaciones especiales, como por ejemplo, si se necesita o no la colegiación obligatoria para acceder a la carrera magisterial, y el tribunal lo que ha dicho es la colegiación obligatoria es necesaria pero para mantenerse en la carrera, no para postular a ella. Ese es un primer punto y sobre eso el tribunal ya se pronunció. Un segundo punto está referido a esta migración que ha dispuesto la ley de los profesores de lo que era la antigua ley del profesorado, que han pasado a la nueva ley de reforma magisterial. Y en esa migración, algunos de los profesores han visto que en las boletas de pago ha habido una reducción de sus remuneraciones y frente a eso han considerado que estamos ante una probable transgresión de derecho fundamental, porque dicen, oiga, el derecho a la remuneración es intangible. Entonces el tribunal ha aprovechado el caso y para pronunciarse sobre eso ha desarrollado el contenido esencial del derecho a la remuneración y ha señalado que, por ejemplo, la remuneración debe ser equitativa, debe ser suficiente, debe ser prioritaria, etcétera, ¿no? Son diversos argumentos que, para lo que nos viene a continuación, hace especial énfasis en, por ejemplo, en la calidad de equitativa. ¿Por qué es equitativa la remuneración? ¿O debe ser equitativa? A igual trabajo, igual remuneración. No se le podría pagar más a una mujer por el hecho de ser mujer por el mismo trabajo que hace un hombre, o a la inversa, que es lo que ha pasado tiempo atrás. O debe ser una remuneración también que sea suficiente. ¿Y cuál es el nivel, el parámetro para determinar que estamos ante una remuneración suficiente? Porque una cosa Pero es ¿cuál que es el dualismo para poder allí analizar y ver quién merece más o quién menos? ¿Cómo podría? Frente a eso, el tribunal efectivamente tenía que pronunciarse, porque una cosa es la capacidad de poder adquisitivo. Digamos que usted gane una suma equivalente a 5.000 soles y se le reduzca a 3.000 soles. Entonces alguien podría decir, oiga, ahí lo que se le está afectando es la calidad de remuneración suficiente o su capacidad de poder adquisitivo. Entonces el parámetro que ha fijado el tribunal es lo que se puede hacer mediante ley si se va a reducir la remuneración, es siempre y cuando esta reducción no puede ser inferior al mínimo vital. Entonces un sueldo mínimo vital es lo que se considera, de acuerdo a nuestra legislación, un límite mínimo que hay que respetar. Entonces, si hay una reducción por debajo de los 750 soles, que es ahora un sueldo mínimo, pues naturalmente sí estamos ante una afectación del derecho fundamental. Pero en otras circunstancias estamos ante una situación distinta, no necesariamente que está vinculada con el derecho a la remuneración, que hay que recordarlo a los amigos televidentes, todo derecho fundamental no es absoluto, ¿no es cierto? Estamos hablando entonces de derechos como el de la remuneración, que también pueden ser reducidos, dice la sentencia del Tribunal Constitucional, y para esto se vale de normas que ya han sido dadas por el legislador desde hace mucho, como aquella que establece que la motivación, o mejor diré, la reducción inmotivada de las remuneraciones constituye un acto equiparable a la hostilidad. ¿Qué nos quiere decir la norma? Que si hay una reducción que sí está motivada,
ya no sería hostilidad. Por lo tanto, da la intención o da la impresión de que sí habría esa posibilidad de reducir la remuneración, pero claro, ya para eso el tribunal ingresa a otro análisis y hace ahí notar que debe ser una situación extraordinaria y debe ser una situación también debidamente motivada como para poder reducir la remuneración a alguien que en principio no sería aceptable. Y respecto a los empleados o el personal que está bajo el régimen de CAS, en el periodo de culminación del contrato y la sucesión en el mismo centro de trabajo, la continuación, el pronunciamiento del Tribunal Constitucional al respecto, ¿cuál es? ¿Y podría explicarnos, por favor? La problemática de la contratación administrativa de servicios, los famosos CAS, efectivamente ha merecido por parte del tribunal diversos pronunciamientos. Y lo que ha establecido es que una vez que culmina el periodo por el cual fue contratada esta persona por CAS, y si esta persona continúa trabajando sin haber firmado contrato, el tribunal ha entendido en diversa jurisprudencia que se entiende que ese contrato ha sido prorrogado tácitamente. ¿A qué nos referimos? A que firmó CAS, luego no firmó CAS, pero siguió trabajando sin contrato. Entonces el tribunal entiende que había una prórroga de esa contratación administrativa de servicios. Sin perjuicio de lo cual, también establecerá que se determinen responsabilidades por parte del empleador, porque el empleador no puede, en principio, no puede tener a ninguna persona trabajando en su institución sin contrato firmado. Pero sobre el particular, es un asunto opinable. Yo creo que todavía va a haber oportunidad de establecer criterios porque hace poco se ha establecido por la Corte Suprema de Justicia de la República ha habido un pleno casatorio en el cual tienen otra visión, una visión que el tribunal naturalmente respeta, pero que no encuentra eco en la jurisprudencia de nuestra institución. Cierto, y además también respecto al contrato administrativo, CAS, existe también la posibilidad ante un despido, por ejemplo, había la disyuntiva, ¿cómo acceder? Si por despido fraudulento o despedir o acceder a un proceso constitucional. Recordábamos mucho la concurrencia de diversas acciones constitucionales ante los despidos de personas bajo este régimen y en la actualidad hay una variante. Sería en todo caso el norte o indicador de una posición ya asumida por el tribunal momentáneamente, al menos hasta hoy, y de tal manera que con ese pronunciamiento se darían pautas para que los empleadores eviten, ¿no?, tener a personas bajo en los centros de trabajo sin haber realizado un nuevo contrato, ¿no? Porque el tenerse por un contrato bajo las mismas circunstancias o una prórroga tácita, en todo caso, les estaría dando los derechos que tuvieron con el primer contrato, ¿no? Mire, en realidad yo creo que la lección que debemos sacar de toda esta problemática en general es que no debemos tolerar a personas empleadores en este caso, que mantengan a su personal sin contratación, sin contrato. No puede ser que haya una persona que esté trabajando sin contrato. Y creo que esa debería ser la principal lección que pueda salir de todo esto, porque en realidad estamos hablando de situaciones que buscan regularizar algo que nació de alguna manera indebidamente. Me refiero a personas que estén trabajando sin contrato. Sí, afectando un derecho fundamental, que es el derecho al trabajo, y que, como usted, doctor, ha indicado esta noche, la equiparidad para todos, ¿no? El trabajo en las mismas condiciones, los mismos derechos, al margen del sexo o al margen de otras particularidades personales. Así es, ese es señor doctor, cualitativo. Ha sido un honor haberlo tenido usted esta noche, realmente el tiempo ha sido cortísimo. Por favor, cómo quisiéramos tener una oportunidad nuevamente de poderlo tener en este set. Muy amable, muchísimas gracias por la invitación, el agradecido soy yo. Asimismo, el agradecimiento de la Corte Superior a nombre de nuestro señor presidente por haber estado usted con nosotros en una larga jornada a través de las ponencias que ha tenido usted en nuestra Corte Superior y en este programa. Una vez más, el agradecimiento a usted. Muy amable.
Hacerles recordar, señores, que nosotros tenemos las redes sociales que se visoran en pantalla, así como nuestro canal en YouTube y la página web donde ustedes pueden hacer llegar todas las preguntas, tal como lo vienen haciendo, y les estamos dando respuesta. Asimismo, invitados y personas que deseen sean entrevistados en este programa. Con ustedes esta noche es todo y los espero en este programa en este mismo horario. Hasta pronto.